Miguel Ángel Rojas ha marcado un hito dentro de la historia del arte colombiano. Es un gran referente que aborda temas complejos en el país, las denuncias que cobijan comunidades profundamente afectadas por diversidad de problemas propios de un país que padece síntomas de una historia permeada por conflictos ambientales, narcotráfico, machismo, la minusvaloración de diferentes comunidades, principalmente indígenas, sesgos y marginaciones. Estas comunidades expropiadas de tradiciones y territorios se ven en la amplia producción artística de Rojas. Artista invitado. Bienvenidos. Su padre es del Guamo, Tolima, y su madre de Girardot, Cundinamarca. Esta relación con sus padres es muy importante ya que se reconoció con el paso del tiempo de clase emergente, indio y homosexual, pues según afirma, para poder hacer arte debía darse a conocer tal cual era. En sus palabras, pensé que si no me aceptaban ni me daba a conocer como soy, no tenía autoridad para ser crítico. Viene de una formación de jesuitas que a su parecer no le aclararon más que la situación y el momento en el que se encontraba, puesto que iba en contra de esas creencias católicas impuestas. Por otro lado, su contacto temprano con la fotografía en la adolescencia realmente marcó un momento que definió su destino. Sintió la satisfacción de experimentar el placer de crear. No necesariamente se inicia la producción de arte cuando se termina o inicia la carrera. Es necesario sentir ese impulso de materializar por medio del arte. Y así es. Hacia sus 4 o 5 años de edad, estaba viviendo su familia una crisis muy grave, puesto que se incendió el negocio que tenían en la carrera séptima con calle 19 en el centro de Bogotá. Esto hace que vuelvan a Girardot, lugar en el que llega a conectarse con sus orígenes reales, pensándose como un descendiente mestizo y ya no como un noble acomodado, dado que en Bogotá se encontraba en una burbuja, desconectado de su familia materna y paterna. Es curioso cómo el tiempo nos lleva a situaciones aparentemente insuperables para entender la complejidad misma de la vida, ver las posibilidades y autoentenderse. El arte surge como una lucha con sus propios demonios, que son los mismos que los de muchos otros colombianos, y que gracias a una imagen reinventada una y mil veces y a la experimentación feroz con la materia, se puede llegar a aliviar uno el ser, el alma. Las raíces que lo han habitado hacen que su trabajo esté permeado de esa misma esencia ancestral, que está fuertemente ligada a su familia. Su padre y madre apoyaron su proceso de una manera significativa desde muy temprana edad, aunque de procedencia humilde, el padre de Miguel Ángel tenía un placer culto y estético frente al mundo, que a su vez inculcó a su hijo. Miguel Ángel tiene también fuertes influencias de artistas como Edward Hopper, Duchamp, Warhol, aunque más que influencias los describe como encuentros maravillosos que le permitieron reconocerse y afirmarse en sus intereses. Para Miguel Ángel, el arte pop es la mirada a la sociedad misma. Entender que el arte está en todo, que es la piel de la cultura. Todos los marcadores de época, incluso el gusto y la violencia, son potenciadores para el arte. Afirma también el gusto por la calidad matérica de Van Gogh. Lo que más les llama la atención es la pintura como manera contestataria frente a la fotografía, dado que son la expresión, el material en sí, el medio, el interior del artista, lo que aboga el arte impresionista. Tal vez gustaba también de esa contemplación de Van Gogh a la naturaleza. El humano no ha llegado solo al mundo. Hay que respetar la ancestralidad.
Algunas comunidades indígenas, cuando enterraban a sus muertos, separaban la capa vegetal a un lado, hacían un hoyo y luego de enterrar el cadáver, rellenaban la fosa capa por capa de tierra, tal como la habían encontrado, y, al final, terminaban con la capa vegetal. No pretendían dañar la tierra. Los muertos se vuelven en el abono de la tierra y hay una fuerte conexión con el espacio en el que habitaron, con la vida misma, la tierra. Esa relación humano-naturaleza hacia los 2000 se hace evidente en una serie de 4 fotografías que realiza retratando un bosque de niebla. Es una obra que nace de un sentimiento de ira, y lo que llueve allí es veneno. Con un montón de diminutas calaveras sobrepuestas al paisaje, se abre un campo como un velo, como la niebla. Hacen alusión al glifosato. Ahora cito a las novenas de aguinaldos. Caiga de lo alto y en hecho rocío como riego santo. Este, como un veneno silencioso, se hace un lugar en el ecosistema matando flora, fauna, genera problemas a la población campesina de estos territorios, que en la mayoría de los casos son externos a los directamente afectados. Ante esta imagen emerge nuestra condición actual, nuestras creencias, la religión y la cruda realidad. Otra pieza realizada en el 2008 en la iglesia de Santa Clara en Tunja se llama Naturaleza Muerta. Miguel Ángel se encuentra con estos híbridos que en la llegada del colonialismo muestran esa cosmogonía que se resistía a la imposición de la iglesia, adornos elaborados por indígenas que eran obligados a suplir una iglesia de culto católico, mas eran evidentes las flores, las serpientes, el sol, Sue en sus expresiones artísticas. Como él denomina, Colombia padece una amnesia frente a nuestro propio pasado. Es un hecho. Encuentra él en su memoria las anécdotas en el colegio de jesuitas donde estudió. Allí se daba ese adoctrinamiento normalizado que aún hoy prevalece en colegios, en la familia, que poco tiene que ver con la realidad y que en realidad nos desactualiza a la hora de enfrentarnos al mundo. Naturaleza Muerta es una talla de madera, hojilla de oro y pescado seco. Son 12 módulos de 30x70 que él instala dentro de la iglesia de Santa Clara. Llega así pues a la realización de la obra en sí. Llega así a la realización de esta serie, pensando en la simbología de la figura del pez en la iglesia, el ictus, recubierto en dorados y adornado, pensándose en las propiedades físicas de la superficie del pez, hace uso de una pintura grasa, puesto que la superficie la recibe de una mejor manera, para luego recubrirla con hojilla de oro. Pero entonces es la idea del pez muerto, el pez muerto pero ricamente vestido, una metáfora al poder y la riqueza de una institución que se yergue como una doctrina muerta que le da la espalda a la vida. De allí su título, Naturaleza Muerta. Las ideologías no deberían ser excluyentes. Los esfuerzos humanos deberían ser redireccionados a solucionar otros males, como la ignorancia, y no combatir a quienes piensan diferente. Miguel Ángel ha vivido durante casi toda su vida en esa casa familiar en Chapinero. Marley, como lo llaman por la clínica que allí cerca se encuentra. Este espacio amplio y que está permeado por épocas distintas, tiene construido en su interior un bello jardín que de a poco se ha ido nutriendo de anécdotas. Esta casa en sí fue el espacio donde se desarrollaron obras en la mente de Miguel Ángel, como la serie Faenza o las serigrafías homoeróticas de su portafolio. Pero hemos de ver primero una obra que dentro de el habitar dio a Miguel Ángel por medio de su familia el impulso a la elaboración de esta obra. Y estoy hablando de Grano.
Es la primera instalación que realiza Miguel Ángel Rojas en 1981. Se trata de un dibujo realizado in situ en la sala de proyectos del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con tierras negras traídas de Girardot, su ciudad natal, en el que recrea de manera hiperrealista el piso de baldosa de su infancia. La idea parte de su álbum familiar, fotografías tomadas por su padre. Se encuentra a su persona en una foto, en la que Miguel Ángel apenas es un bebé. Luego altera la foto dejando únicamente a la vista su cabeza y el fondo. Posteriormente, esto es lo que se vuelve instalación. Su fuerza brota de unas palabras que su abuela las expresó en determinado momento, en las que dice que quiere volver a su rancho. Entonces Miguel Ángel habla de la migración de familias de manera voluntaria. Elabora ese piso urbano con granos de campo, aludiendo a las baldosas de su casa. Los minerales de campo, situados en un lugar distinto, tiene todo el tema de migración entre líneas. Situación que tuvieron que vivir sus padres, pero también se vuelve una generalidad en millones de personas que pasan por procesos de migración en la actualidad. Hace que desde lo personal pues se pueda llegar a lo universal. Y es que esta obra se vuelve un autorretrato. Este tipo de exploración fue esencial en la obra de Miguel Ángel. Desde muy temprana edad, Miguel Ángel tuvo un ameno acercamiento al arte, a la fotografía. Heredó la cámara de su padre, una cámara analógica, y desde su soledad, después de un viaje, Miguel Ángel experimenta. Con la cámara en B se consiguen unos blancos y negros maravillosos, decía, barridos, imágenes dobles, como corresponde a la larga exposición, nos cuenta. Tenía 17 o 18 años y en realidad no he avanzado nunca más allá de ese descubrimiento. Ese fue el primer experimento y ahí me quedé. Apliqué este mismo tipo de principio en los años 70 en las fotos tomadas en los teatros. Entendí que el negativo era una cosa sensible que se impresionaba lentamente con la luz. Descubrí que la fotografía no era tan instantánea, sino que se lograba midiendo el tiempo. Descubrí que la fotografía era como condensar el tiempo, nos cuenta en Esencial, de Natalia Gutiérrez. Y es el tiempo a solas, la exploración y la relación íntima con la cámara la que da pie a una potencia en la que se establece un diálogo consigo mismo. Se entiende la cámara en la medida en que se entiende al cuerpo. Es interesante acercarse a la luz y oscuridad que da la materialidad producto de la cámara. Una de las lecturas claves para Miguel Ángel y que le ayuda a pensar ese concepto de autorretrato es la de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Ellos proponen que un autorretrato es un asunto político y si el sujeto va diciendo, independientemente de los mandatos culturales, cuál es su apariencia, en sus autorretratos se puede ver una pregunta y una lucha por esa apariencia. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo de Miguel Ángel? Como se mencionaba anteriormente, Miguel Ángel desde muy temprana edad tuvo que volver a Girardot junto a su familia por temas económicos. Pero ahí es ese momento en el que se establece esa relación con su obra, con su raíz. Como lo hace Miguel Ángel más adelante por medio de las cabezas Tumaco. O sea, ese pequeño viso es lo que siembra esa semillita en la obra de Miguel Ángel. Entonces, por medio de las cabezas Tumaco que encuentran Girardot y en las cuales se identifica con rasgos, sangre, el trabajo con las cabezas le ayudó entonces a reconocerse. Por la gran similitud a algunas de ellas, él los llama un autorretrato encontrado.
Las cabezas le ayudaron a aceptarse y a identificarse con sus orígenes. Las cabezas Tumaco lo representan a él en un primer momento, pero pues, claro, luego tuvieron la importancia del rescate de lo indígena, un patrimonio valiosísimo que estaba ahí, que está ahí, esperando a ser recuperado. En Miguel Ángel estaba presente una constante lucha por la identidad, al igual que en sus inspiraciones con Guattari. Y es entonces que ahora les quiero hablar de una obra que hacia los noventas realiza cuando conoce a Beto, el personaje que hace parte de la serie de Mirando la Flor. Esta obra parte de esa idea original de Galo, una figura griega clásica, escultura que se hace de Galo cuando se encuentra a punto de morir. Miguel Ángel conecta esa inspiración con Beto, personaje que ha sido consumido por las drogas, y la conecta con Galo. El artista organiza una cita con Beto para poder así trabajar juntos y posteriormente al encuentro se entera de que hay unas fotografías de Beto cuando era más joven y decide invitarlo al estudio nuevamente. Entonces, ya estando en el estudio, frente a frente, se da cuenta de que quiere dejar de lado la historia del arte y quiere centrarse principalmente en ese documento humano, y lo graba. Y pues ya desarrollándose en la entrevista entre Miguel Ángel y Beto, que pues estaba muy natural, tranquilo, de frente a la cámara de una manera muy suelta y confiada, se desenvuelve tranquilamente, como les digo. Hasta el momento en que Miguel Ángel decide mostrarle esa fotografía que había encontrado. Puf, claro. Primeramente, Beto se encuentra sorprendidísimo por lo que acaba de ver en la foto. Es él, es él, pero muchos años antes, muchos gramos antes. Luego, enojado, tal vez por el entrometimiento de el artista en su intimidad, el transcurso del tiempo sale a la luz, para al final abrirse paso el dolor, que brota como lágrimas. Es claro que ese ejercicio no habría sido igual con otra persona, con otro sujeto. Cada quien actúa desde su particularidad. En Mirando la Flor hay una confrontación del sujeto con él mismo, que también alude a la misma experiencia del artista, el cual tuvo una fase de confrontación con su propio consumo, claro, sus amigos, la sociedad en sí, la droga en Colombia particularmente no es un tema muy raro. Bueno, y es así como yo quiero hablar sobre esa serie que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Miguel Ángel Rojas, o al menos todos con los que he hablado de Miguel Ángel Rojas. Y es que él toma estas fotografías de encuentros entre hombres homosexuales en las salas de cine B en Bogotá, en el Faenza, que es un espacio que en sus orígenes, más o menos hacia 1924 que se funda, funciona como una fábrica de loza. Se convierte en un cine para las clases pudientes capitalinas, para que hacia los 50 tenga otra transformación en un cine para adultos. Y claro, pues ese es el momento en el que Miguel Ángel recurre a estos espacios, ya que eran espacios de encuentros para homosexuales, como los estaba diciendo. Esconde en secreto su cámara en una maleta, en una chaqueta, y las imágenes resultantes son registros fantasmales de experiencias afectivas y físicas de una comunidad en gran medida invisibilizada. La serie también marca esa primera exploración de Rojas, de su propia subjetividad, que es un elemento central en su trabajo. Entonces obtiene estas fotografías del baño
de la luz de las pantallas en la sala a oscuras por medio de estas largas exposiciones, que son la técnica que le permite pues tomar estas fotos en un lugar tan oscuro. Entonces, esta técnica que había utilizado al inicio en esa exploración de autorretratos y esa primera conexión con la cámara, eh, la que le da pie a que se dé esta primera incursión ampliada a la fotografía. A lo largo de las décadas de 1970 y 80, Rojas también trabajó con grabado, dibujo, calcografía, costura y reducciones fotográficas. Pero entonces con esta obra se le ha reconocido como uno de los primeros artistas colombianos que ha trabajado temas como estos encuentros homosexuales, y lo hizo en una época en la que Colombia silenciaba estas luchas de las comunidades LGBT, o al menos no eran tan escuchadas, por lo cual su obra cobró un sentido polémico y profundo en ese entonces, y actualmente pues es un gran referente sobre el tema en el arte nacional. Miguel Ángel dice, y lo cito: muy temprano me pregunté, ¿para qué hacer arte? Entendí que tenía que hacerlo conectando estrechamente a la realidad y empecé por mi propia realidad. Tiempo atrás había cuestionado la moral fundamentada en la religión. Considero que la moral es una interpretación de la ética en un lugar y en un momento determinado. Para mí, la ética es mucho más importante que unas normas emanadas de ideologías sin fundamento científico. La problemática de la sexualidad, para mí, no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. Los artistas y gestores y público que disfruta del arte en general poseen pensamientos avanzados. No creo que el artista haya sentido ningún tipo de rechazo por parte de los académicos y artistas en ese ámbito y dio rienda suelta a su producción. Entonces, con este primer atisbo quiero pasar a Paquita, que es una de sus obras clave frente a la realidad de lo que de lo que le estaba trastocando a él. Una obra con cerca de 8.000 reducciones de las fotografías tomadas en los baños del Teatro Mogador. La experiencia subjetiva de Paquita da un paso a la historia social en el muro en el que son instaladas las microreproducciones de fotografías que forman una historia, la historia de Paquita. ¿Y quién es Paquita? Pues Paquita es una niña que sale a comprar un helado. Esta como representación del deseo. Y en su búsqueda sufre varios accidentes. Alguien corre, la empuja, se cae, casi la atropella un camión y al final se ve a Paquita en la cama, enferma, dado que el helado estaba contaminado. Paquita es una metáfora de la búsqueda de satisfacción sexual y de sus riesgos. Con las reducciones de las fotografías se intentaba hablar de los miedos escondidos de Miguel Ángel, el ver y el no ver, el mostrar y no mostrar. Es mostrar de dos maneras, a través de la metáfora y a través del documento. Y esta línea de estudio desde su sexualidad le hace cuestionarse la condición en la que vienen estas personas vulnerables, el entorno en el que surgen. En Paquita, Rojas dibuja una historieta con sucesiones de puntos. Cada punto es una producción de tomas fotográficas. Las desventuras que vive la candorosa protagonista son esa que atañe a la minoría LGBT. Colombia es un país ignorante y profundamente resentido, sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo pasado, en las que bastantes personas murieron por actos de homofobia y transfobia, y aún hoy.
pero también el SIDA azotando incontroladamente a la población. La gente se aferra a unas normas establecidas para sentir que está funcionando adecuadamente. La sociedad es lamentablemente cruel con la diferencia, con el otro. Hasta consigo mismo se violentan y masacran. Citando a Miguel Ángel, que dice que el arte es un espacio ético, un espacio de solidaridad con las minorías. Además de ser contraído sobre la utopía de un mundo mejor, es imposible crear desconociendo las luchas de un país sumido en la violencia. Colombia es un país donde se vive en una constante relación con la muerte. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre una serie que realiza hacia los 2000 que se llama Tempestad, La Tempestad. Este tríptico fotográfico es una pieza en la cual Miguel Ángel hace uso de 3 fotografías, cada una tomada en distintos momentos. La primera de ese tríptico la encuentra en una pila de negativos de su padre. En él descubre dos figuras femeninas desenfocadas en un primer plano y un paisaje al fondo, bajo el cielo de la tarde, con nubes amenazantes. La vista desde un alto, desde un plano alto, le recordó ese paisaje de los potreros que veía desde su calle. En ese negativo se ve a la ciudad desde arriba y sobre ella un atardecer luminoso y cargado de nubes, como les decía. En la fotografía hay una nana peinada con una redecilla, como se usaba en los años 40, que trata de proteger a la hermana mayor de Miguel Ángel, Nelly. El desenfoque le da un aire de maternidad amenazada. La parte central del tríptico es una fotografía que hizo en los años después, 80, muy posteriormente, en el apartamento que tienen en Girardot, desde un cuarto con vista a la piscina, ve a un adolescente adormilado en una silla. Y tomó esa foto desde adentro a través de las persianas. Nos dice que el negativo era a color y al copiarlo en blanco y negro anuló una gran cantidad de valores tonales para así lograr establecer esa relación visual con esa primera foto. Y la tercera foto hace parte de una serie que hizo también en los 80, en la cual pues le pidió a un amigo con el que solía verse para que fuera a su casa y pues le iba a hacer unas fotos. Tan desprevenidamente como él llegó, aportó su exhibicionismo. Rompió sus calzoncillos, los hizo tiras para armar una especie de arnés sobre su cuerpo y luego se masturbó con un pepino. Claro, eh, Miguel Ángel jamás imaginó hacer arte con esta última foto, ya que son escuetamente eróticas las fotos de este rollo. Pero entonces el título del tríptico, Tempestad, que hizo parte de una exposición en la que fue invitado el enigma de la masculinidad, se llamaba la exposición, que bueno, pues este mismo título lo llevó primero a esa actitud pensativa del adolescente del tríptico en el centro y que bueno, es como un enigma. Y entonces él lo asocia con las otras dos imágenes. Por un lado, una maternal y la otra extremadamente sexual. Y pues el título de la obra está basado en La Tempestad de Giorgione, que es un cuadro muy ambiguo del siglo XVI. En esta obra, en un primer plano y a un extremo, se ve a una mujer amamantando a un niño y en el otro a un soldado que la mira. Al fondo, en el centro hay un paisaje. Hay dos columnas rotas como falos
Y pues en este cuadro Miguel Ángel lo ve como el enigma entre el homosexualismo y la familia. La obra plantea un enigma, aunque en suspenso responde como muchas obras de arte a una lógica dislocada. Entonces, así es como la relaciona con su tríptico de la tempestad. Y es que años después, Miguel Ángel lleva a cabo el David, que pues sin lugar a dudas es una de las obras más contundentes del arte colombiano y una de las que más impacto me ha generado. Tanto por el poder evocativo de la imagen como por el fuertísimo mensaje que lanza donde se tocan temas como la violencia de la guerra y sus consecuencias adversas. Además de ser un desnudo masculino que no ha sido nada usual en el arte, eh, respecto a las propiedades que tiene este soldado, ¿no? Esta imagen es una imagen antibélica, parte de un cuestionamiento que indaga en las diferencias de las llamadas dos Colombias. El encuentro con unas columnas de inspiración griega absolutamente desdibujadas en una venta de carretera, en uno de esos viajes a Girardot, eh, pues claro, ve esta columna y dio origen a esta reflexión. Penó por, pensó que quien había hecho estas columnas como caricaturas de un templo griego tenía un escaso conocimiento del origen de la cultura occidental. Entonces pensó en ellas. Hablaban claramente de las deficiencias culturales en la base de la sociedad colombiana. Así que tomó otras fotos del templo neoclásico más culto de la arquitectura colombiana, el Capitolio Nacional. Y bueno, esta columna que se presenta eh, es una columna realizada con tejas metálicas, asemejando a las estriadas de las columnas griegas. Y entonces la relaciona con el Capitolio Nacional, que es producto del neoclasicismo colombiano, y reflexiona sobre esas vías de penetración de la cultura y la información, cómo llegan a nosotros y cómo se tergiversan y cómo se transforman en el camino. Pues la información en esa cúspide que va hacia la base de la pirámide social y en la cual se pierde la definición como tal del concepto o del conocimiento en ese proceso. Miguel Ángel, viviendo cerca del hospital militar, se da cuenta de la gran cantidad de heridos de guerra, como José Antonio, el retratado en la serie. Después de descartar otros intentos de trabajo con el joven, pues resuelve pidiéndole que se desnude y encuentra en él que su cuerpo es completamente clásico, recordando al David de Miguel Ángel. Entonces lo menciona y menciona pues esta referencia de Miguel Ángel y el joven no tiene ni idea de quién era, ni de qué obra estaba hablando, ni qué era el David. Entonces reflexiona así sobre la ruta inicial, sobre las grandes diferencias culturales que dividen a nuestro país y concluir con que la educación es fundamental en la solución del conflicto. Y en su momento, con la serie Caloto, se hace esa primera referencia por parte del artista hacia la coca. En esta pues se encuentra el poporo y pues este es un antecedente de lo que serían muchas otras obras con este material simbólico, la hoja de coca, como en Broadway, que bueno, un ejército de hormigas alberga la sala de El Cubo Blanco de la Universidad Nacional para una exposición llamada Tránsito. En esta seca previamente las hojas de coca para que pues conserven su forma y
con Broadway queda planteado el movimiento del narcotráfico. En esta obra, pues, Rojas subraya la contradicción entre los lugares de producción de la planta versus los lugares de distribución y consumo de sus derivados. Broadway eh, sugiere como uno de estos posibles lugares, una de las vías principales, es en Manhattan, Nueva York, epicentro de la industria del entretenimiento y el comercio global. El Times Square, una de sus principales intersecciones, se caracteriza por ser un hormiguero de gentes de todo el mundo, deslumbradas por las luces de esta publicidad masiva, y ese símbolo de una sociedad obsesionada con el consumo pues sale a flote. A diferencia de en otras obras en las que Miguel Ángel trabajó, el interés por reivindicar lo indígena se transforma por medio de el camino de hojas de coca en ese flujo del narcotráfico mencionado anteriormente, para llegar hacia obras como la serie Sueños Raspachines, en las que Miguel Ángel habla de que la única solución posible para reemplazar los monocultivos de coca y amapola es mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Siendo el narcotráfico el segundo negocio más productivo del mundo después del petróleo, es paradójico que los pequeños cultivadores de coca, las comunidades campesinas indígenas, sean los menos retribuidos. Y bueno, el raspachín, ¿quién es? Es aquel que cosecha y recolecta las hojas de coca. Es el trabajador primario de toda una cadena de producción. Y bueno, ese pensamiento pues nos habla de una perdurabilidad, de un puente entre el pasado, el presente y el futuro en la obra de Miguel Ángel Rojas. Y es así como muy por encima, en el extenso trabajo de Miguel Ángel Rojas, quise abordar una pequeña fracción de lo que ha sido este gran trabajo de este artista bogotano. Y bueno, quisiera citar aquí, como lo dijo en algún momento Santiago Rueda: no es exagerado afirmar que Miguel Ángel Rojas es hoy en día el artista colombiano más influyente. Irreverente, combativo, pero nunca dogmatizado, Rojas ha defendido siempre la diferencia, ya sea esta sexual, étnica, cultural o política. La negociación entre tendencias dominantes y actitudes vernáculas, entre libertades individuales y fuerzas sociales, entre vida, arte y orden político, constituye a grandes rasgos el campo de acción del artista. Claro, y es que Miguel Ángel, un artista pionero en la fotografía experimental, que desafió las normas sociales y abordó temas tabúes desde inicios de su carrera, partiendo de una mirada a sí mismo por medio de sus autorretratos, se adapta y transforma su trabajo para abrirse a su entorno. Dialoga con el territorio y los espacios en los que son expuestos sus obras, en los espacios en los que trabaja. Utiliza también este medio, el medio artístico, para visibilizar realidades marginadas y así promover la reflexión sobre temas complejos que han abarcado como la minería, los cultivos de coca, la violencia, la homosexualidad, partiendo siempre y principalmente de esa cercanía a los involucrados o afectados. Muchas gracias.